los que están afectados saben mejor que algunos cómo funciona el tema de la hipoteca. O sea, que esto de crédito hipotecario no es verdad. A la persona, cuando es una sociedad, sí que responde la sociedad y le dan dación en pago. Cuando es una persona física, no responde solo con la vivienda, sino que responde con todos sus bienes. Y si encima le engañaron y le pidieron un aval de su familia, que sepa que también le van a quitar la casa a su familia. No tienen escrúpulos, buscan solo cobrar de la manera que sea. Sense casa y casa sense gent. Están de acuerdo en entregar el PIB. Lo que no están de acuerdo es que els quede la deuda de 85.000 euros. De democracia. No. Que la gente no tenga vergüenza. Que no entregue las llaves a la entidad bancaria si no le condona la deuda. Que no refinancie. La refinanciación es pan para hoy y hambre para mañana. Están utilizando tu nombre para aumentar, para crear una deuda, y de esa deuda luego eres tú el que vas a responder. O sea, cuidado con lo que se firma. No podemos decir que ahora ya no lo sabemos. Cuidado con lo que se firma. Todo lo que no sea pagar capital más intereses y que lo puedas pagar holgadamente, todo lo demás, todo lo que son refinanciaciones, carencias, todo son estafas, porque ellos van cobrando el dinero y tú te vas siguiendo quedando la deuda. O sea que todos unidos sabéis, sí se puede.